El día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación de edificaciones vulnerables. Básicamente este tema es muy importante por los sismos últimos que hemos estado viviendo y todos debemos ser capaces de poder evidenciar, identificar algunos daños que puedan tener nuestras viviendas o las viviendas que visitemos, ya sea para construcción o simplemente una visita familiar o amical. Así que vamos a empezar esta presentación con una breve historia que estoy seguro que nos va a dejar mucho de qué aprender y también genera el interés del tema por el cual estamos desarrollando el tema. Y es que nosotros, los constructores, cuando empezamos la construcción de una vivienda, de repente ya con unos años de antigüedad, es muy seguro que nos encontremos con una vivienda que no tenga planos, que no haya sido diseñada y no haya sido supervisada durante su construcción por un profesional. Eso es muy común en estos años, en estas construcciones que hoy en día se están desarrollando, ya sean ampliaciones o reforzamientos. Realizar esta construcción, esta ampliación sobre viviendas ya con unos años de antigüedad puede llevar a un colapso, como ven en la imagen, si no es que se ha diseñado, se ha previsto lo que este peso adicional va a influir en la estructura existente. En algunos casos vamos a encontrar fisuras, grietas, y en otros lamentablemente encontraremos desplomes, como vemos en la imagen en la parte derecha de su pantalla. Esto es lo que nosotros debemos evitar. Como constructores debemos asesorar a nuestros clientes, inversionistas, familias que piensen en construir o invertir en Buenos Aires, en conocer un poco acerca de la construcción existente. Si nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos en las bases de nuestra edificación, vamos a poder prever si necesitamos algún reforzamiento o cambiar algunas estructuras que están en pésimas condiciones. Sobre este tema es del que vamos a hablar hoy. Vamos a tocar unos puntos importantes. No nos vamos a ir a profundidad y enrollarnos en la parte técnica fundamentalmente, sino vamos a conocer más a fondo la parte práctica y les comentaré un poco acerca de las visitas que he realizado en estas últimas semanas y en las cuales es muy importante identificar males, fallas, daños que tengan nuestras edificaciones antes de pensar en construir, en aumentar niveles a la edificación. Como siempre, vamos a ver un poco sobre el mapa de aprendizaje. Como primer punto, vamos a hablar sobre qué es la vulnerabilidad sísmica, a qué se refiere vulnerabilidad. Dos, hablaremos sobre el análisis de vulnerabilidad, cuáles son estos puntos importantes que debemos identificar para saber si nuestra edificación es vulnerable o no es vulnerable. Tres, las fallas comunes, cuáles son estas fallas que vamos a poder encontrar en nuestra vivienda o también en alguna vivienda que visitemos que se den luego de un sismo. Estas fallas en algunos puntos son confundidas por algunas fallas no por sismos sino por procesos constructivos. Así que es muy importante identificarlas no solo cuando se causa algún daño estructural o un daño a la propiedad, sino también previo a ello para poder tomar acción antes de que esto suceda. El cuarto punto es los pasos para realizar una correcta evaluación sísmica. ¿Cuáles son estos puntos o cuáles son estos datos que tú debes identificar al momento de visitar una propiedad y más o menos alertarte para que puedas tú contactar a un profesional y ya que él desarrolle el análisis de acuerdo a la edificación, que es lo más importante? De repente aquí vamos a hablar sobre algunas fallas, pero siempre es ideal que un profesional visite esta propiedad y que él dé su comentario puntual con respecto a sea la ubicación de las columnas, cómo está conformada la estructura. Todo eso influye para poder tener una conclusión más real. 5, vamos a practicar, vamos a evaluar, vamos a ponernos un caso práctico para evaluar la densidad de los muros en una edificación, cómo podemos notar si a una edificación le faltan muros o, digamos, está pasando correctamente con la cantidad de muros en su estructura. Ese punto 5, estoy poniéndome en el caso de una albañilería confinada, es el caso más común y también el caso de donde las casas son más vulnerables, ¿no? Las construcciones que hoy en día ya se están construyendo
Felizmente ya tienen un diseño sísmico y ya están desarrolladas por un profesional, pero antiguamente eso era muy escaso, era muy difícil que un profesional desarrolle el diseño de una vivienda. Es por eso que muchas viviendas son vulnerables ante sismos que próximamente están por llegar. Y 6, hablaremos sobre las conclusiones y recomendaciones que vamos a obtener después de repasar todos estos puntos. Recuerda, constructor, recuerda ingeniero civil, arquitecto, estudiante de estas carreras, constructor, operario, todos los que estén participando de esta táctica que tenemos siempre con nuestros amigos de Ciber Perú, comentarnos aquí de qué parte nos están visualizando, de qué parte están conectando esta transmisión, también cuál es tu actividad principal, cómo te gustaría, algún dato que te gustaría saber sobre este tema que vaya de acuerdo, acorde a tu actividad y que siempre hayas tenido esa duda, puedes hacerlo en los comentarios. Braham, al final de esta plática, va a consultarme sobre todas esas preguntas que tú estás dejando aquí en los comentarios. Y también te invito a compartir esta transmisión en los grupos del cual tú formas parte para que más constructores como tú puedan conectarse y estar atento a toda esta información que hoy vamos a brindar. Ahora sí, vamos a empezar con el primer punto sobre qué es la vulnerabilidad sísmica. La vulnerabilidad comprende la afectación y el daño. Son dos casos diferentes, pero que forman parte del mismo concepto de vulnerabilidad, que puede sufrir una edificación ante efectos sísmicos. Recuerda que estamos hablando sobre qué tan vulnerable es una edificación con respecto a un sismo, a un movimiento sísmico que pueda tener la edificación. La vulnerabilidad es propia de cada edificación. No todas como justamente les comentaba al inicio, porque algunas viviendas tengan algunos procesos constructivos similares a otros, no quiere decir que ambos tengan la misma consecuencia o el mismo final. En algunos casos tendrán algún beneficio o algún dato diferente, como de repente el terreno. Puede ser que una vivienda simplemente sea vulnerable porque está construido sobre un relleno, a diferencia que otra vivienda que tiene la misma construcción, pero está construida sobre un terreno estable. ¿Ven la diferencia? Es por eso que no siempre, por más que tengamos la misma distribución en una vivienda, ambos tendrán diferentes análisis y eso es lo que evalúa un profesional que visita la propiedad y pueda dar un comentario al respecto más certero. La afectación hace referencia al nivel de perturbación funcional que sufre una estructura. Eso es la afectación, ¿no? ¿Qué nivel de perturbación funcional tiene esta estructura ante un evento sísmico? Por otro lado, el daño se refiere al deterioro físico que puede sufrir el elemento estructural de la edificación. Es básicamente la causa, ¿no? Lo que se obtuvo al final. Ese es el daño. La perturbación va a hacer todos estos movimientos que pueda sufrir la edificación durante un evento sísmico. Esta puede ser más o menos en algunos casos, pero si la estructura está diseñada para que pueda soportar esta afectación, no habrá ningún problema y no veremos daños visuales en la estructura. Ahora pasemos al segundo punto, el análisis de vulnerabilidad. Vulnerabilidad funcional es uno de ellos. Este análisis está relacionado a la predisposición de la edificación, que aunque no haya sufrido daños en su estructura física, se ve incapacitada de brindar servicios inmediatos. Esto es lo que debemos evitar. Toda edificación tiene que estar funcional después de que ocurra un sismo. Más aún cuando son edificaciones importantes como lo son hospitales o colegios. Lo ideal es que la edificación cumpla su función aún después de un sismo. Podamos de repente salir por precaución, pero podamos reingresar después de que este sismo ocurra. Eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de diseñar una edificación. Vulnerabilidad no estructural. Este análisis se asocia a la susceptibilidad de los elementos no estructurales a sufrir daños por fuerzas sísmicas. Comprende el deterioro físico de estos componentes. Hablamos de tabiquerías, puertas, muros que no sean cortantes, ventanas, etcétera. Todo elemento que no sea estructural, pero que
si sufra algún daño es una vulnerabilidad no estructural, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, de repente estos tabiques que están dividiendo muros de drywall, que después de un sismo puedan tener algún daño. Si nosotros evidenciamos esto en una edificación, pues estaremos al tanto y podremos decir que esta edificación puede tener vulnerabilidad no estructural. Esto es muy importante, por ejemplo, con el caso del drywall. He visto muchas estructuras que se confían mucho del sistema, que si bien es ligero, así como es ligero, ante un movimiento muy brusco, también puede tener mucha deformación. Es importante que la estructura de esta armadura liviana sea segura. En algunos casos, cuando tengamos drywall en los laterales, hay que realizarle un buen amarre en la parte superior de las vigas para que estas paredes laterales que están en la parte externa no vayan a abrirse, no vayan a deformarse tanto que el techo pueda inclinarse y de todas maneras, así no sea un gran peso, pueda causar algún daño a las personas que puedan estar habitando dentro. De igual forma, donde fijar estos perfiles es también importante. No deben estar las rieles, las bases de estos drywalls deben estar sujetas firmemente en un lugar estable, en una zona de concreto de buena resistencia que no ceda ante algún movimiento, ante un empuje. Lo recomendable siempre en estas instalaciones es que los muros laterales o perimetrales sean de ladrillo, sean de un material noble, y ya a estas se fijen estos elementos no portantes y ligeros. También podemos usar la estructura de acero y sobre ellas fijar estos elementos como el drywall. De igual forma, como vemos en los ladrillos, que en muchos casos no tienen columnetas de amarre y vemos ladrillos de gran longitud sin una vigueta, sin una columneta en el medio, ahí también estaremos hablando de una vulnerabilidad no estructural, porque ante un sismo lo más probable es que este muro largo no tenga, bueno, este muro largo falle y se fisure. Claro está que de repente no va a dañar a toda la estructura o no se va a caer la casa, pero sí tendremos este conflicto de que tendremos que demoler ese muro y levantarlo nuevamente. Entonces, si queremos evitar todos estos molestias, incomodidades, inversión también de demoler y hacer nuevamente todo esto, debemos realizar adecuadamente todo el proceso constructivo y aunque no sea un elemento tan resistente, siempre contratar a una empresa que realice correctamente esta actividad o a un constructor con experiencia y de igual forma a un supervisor de que pueda ayudarlo en la parte técnica de instalación de proceso constructivo de cada sistema. Vamos a la vulnerabilidad estructural y es a la que quisiéramos que no ocurra o no encontrar al momento de visitar una vivienda, perdón. Pero lamentablemente siempre siempre he tenido que al momento de visitar una vivienda ya construida o que quieran realizar una ampliación, encontramos daños estructurales como posibles daños que van a ocurrir. De repente no han ocurrido hasta el momento, muchos se confían, pero lo más probable es que sí ocurra. Esto refiere a la susceptibilidad de los elementos estructurales, ¿no? Que están susceptibles a que puedan fallar ante un evento sísmico. Daños estructurales debido a sismo y al deterioro de estos mismos elementos, como vigas, columnas, placas, como vemos en la imagen. Esto de aquí, les pongo un ejemplo y cómo es que ustedes pueden evidenciar esto al momento de visitar una vivienda. Los que ya están, claro está que vamos a ver más adelante más ejemplos, pero yo les comento algo. Un caso práctico de vulnerabilidad estructural es cuando atravesamos las vigas con tuberías. Si ustedes ven eso en una edificación, pues esa edificación es vulnerable estructuralmente. Va a fallar justamente en ese corte, en ese punto donde la viga, donde el tubo está atravesando la viga, justamente en ese punto va a tender a fallar, a fisurarse. Si nosotros visualizamos eso, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esa edificación es vulnerable estructuralmente. Hace poco visité una edificación, les comento, una vivienda, en la cual tenían un problema con la tubería de desagüe.
no había un punto de desagüe donde ellos querían ampliar, querían colocar un baño. Esto ocurre mucho. Su caso práctico era de que en un piso era todo un departamento y en el tercer piso querían hacer 2 departamentos. Ustedes saben que al realizar 2 departamentos, ambos departamentos requieren baños, ¿no? Requieren servicios higiénicos. Pero si no tenemos un punto de donde coger, tendremos que jalar del punto más cercano. Pero si no hay un punto más cercano y esto conlleva a aumentar el nivel del piso y esto genera alguna complejidad con la parte de la arquitectura, pues lo recomendable siempre es hacer nacer una nueva montante. Pero lo que habían hecho estos constructores era coger una montante que se encontraba como a 10 metros del punto donde ellos querían y lo habían llevado por la pared. Así es, lo llevaban por la pared y por la pared están las columnas. Y no se les ocurrió mejor idea que atravesar las columnas para poder llegar al punto donde ellos querían. Yo sé que seguramente has visto esto en muchos memes, en algunas páginas de Facebook, pero en la vida real también existe y es importante identificar y alertar a las personas de que esto no se puede hacer. No podemos cortar los muros con tuberías en forma horizontal y tampoco podemos atravesar columnas o vigas con las tuberías, quitándole en algunos casos solo área de concreto y en otros, digamos, en casos también que existen, cortan fierros para que puedan dejar pasar las tuberías. Eso es algo que no debemos hacer y evitar poner o hacer vulnerable nuestra vivienda o la vivienda que estamos construyendo. Ahora veamos un poco acerca de las fallas comunes que existen. Hasta este punto, si tienes tú algún caso práctico, alguna experiencia donde hayas identificado todos estos puntos que estoy comentando hasta este momento, puedes hacerlo, puedes comentarlo aquí debajo para que todos los constructores que hoy están conectados a esta transmisión puedan saber y también identificar en su momento si esto está ocurriendo en su proyecto. Ahora veamos algunos ejemplos. Columna corta. Esto ocurrió mucho en los colegios que se construyeron en la época de Fujimori, donde parecían básicamente cárcel, porque tenía la ventana superior libre, ¿no? Teníamos de columna a columna, todos los muros eran libres, supuestamente para que pueda ingresar la luz y la ventilación. Pero ellos no se daban cuenta de que eso generaba un daño a la estructura. Es por eso que muchas de estas edificaciones de estos colegios fallaron cuando ocurrió un sismo. Y fallan justamente en esta parte, que ahora te voy a señalar con ayuda del puntero. Pueden comentarme aquí abajo de qué parte del Perú nos están siguiendo. La transmisión pasada hubo mucha gente de Cusco y de Arequipa. Quisiera saber de qué parte hoy nos están siguiendo más, de Trujillo quizás, de Lima, de Puno también se conectan bastante. En esta parte de aquí, a ver si parece que no está rayando. Pero bueno, espero que vean mi puntero. En esta parte de acá donde termina el muro es cuando ocurre un sismo y la columna intenta moverse hacia un lado. En esta parte de aquí tiene al muro que está reteniendo ese movimiento. Esto hace que la parte que tiene resistencia se quede en su posición y la parte que se encuentra sin resistencia en esta dirección tienda a flexionarse y fallar en esta intersección, ¿no? Lo correcto, como vemos en la parte derecha, es realizar columnetas, si no se aprecia muy bien el espesor, pero debemos tener un aislamiento entre la columna y el muro. A través de un tecnopor de 1 pulgada podemos colocar columnetas que también ayuden al muro, que puedan evitar esta deformación ante un evento sísmico y evitar también que se agriete. Eso es lo que debemos realizar cuando no queremos llegar hasta el techo del ambiente del piso. Como menciono aquí, este tipo de falla es muy recurrente en viviendas y es ocasionada por el mal aislamiento. Simplemente es un aislamiento. Yo sé que en algunos casos conlleva a realizar columnetas, gastar un poco en concreto, en fierro quizás, toma un poco más de tiempo encofrarlas, pero si queremos evitar que más adelante tengamos presencia de fisuras en esa zona y tengamos que realizar nuevamente el picado y resanado, incluso colocar la columna como tal,
nos llevaría un doble gasto porque uno, generamos incomodidad a las personas que ya están habitando el lugar, generamos temor a las personas que están habitando y también generamos un gasto adicional, ¿no? Eso es lo que debemos evitar. Siempre es bueno invertir de repente un poco más, así no lo tengamos previsto. Es importante conocer cuáles serían las posibles malestares que puedan ocurrir más adelante para poder evitarlos. Otro caso muy común es el piso blando, y esto actualmente se viene dando porque hay construcciones ya construidas hace muchos años, 20, 30 años, que tienen una arquitectura diferente y los hijos que piensan, hijos, inquilinos o compradores de aires, piensan en una distribución diferente, en un tercer nivel, algo más moderno, y desarrollan una arquitectura completamente diferente al piso inferior y generan en muchos casos piso blando. Esto conlleva al colapso o daño estructural que puede ocurrir ante un sismo, ¿no? Como menciono acá, es un tipo de irregularidad que conlleva al fallo de la estructura. Consiste en que un piso inferior sea menos resistente que su adyacente superior. Se da muy frecuente en estacionamientos cuando no se ha desarrollado un diseño correctamente. Se puede desarrollar, claro está, un piso sin muros o diferente al piso superior, pero siempre y cuando estos muros no representen una estructura, no representen una estructura que esté preparada o que esté ayudando contra el sismo, ¿no? Si está diseñada sin muros, la colocación de muros no tendría ningún problema, pero es siempre importante tener presente esta irregularidad y tenerla presente no solamente en el proceso constructivo, sino también en su diseño, ya que conlleva a tener piso blando en una edificación. Si nosotros queremos utilizar un piso diferente al otro, podemos hacerlo, pero tenemos que tenerlo presente en el diseño. Y en el diseño, todas las cargas van a tener un incremento por esta irregularidad que vamos a desarrollar y vamos a tener que de repente aumentar en dimensiones de placas, vamos a requerir mayor cantidad de acero, etc. Pero es importante saberlo para poder diseñar teniendo en cuenta esta irregularidad. Deterioro de elementos estructurales. La edad de la estructura también es importante y la poca protección pueden provocar que los elementos estructurales empiecen a fallar, exponiendo el acero, como en este caso que vemos en la parte derecha, y seguramente ustedes ya han visto en sus viviendas o viviendas vecinas algunas fallas como estas, ¿no? En las cuales vamos a tener problemas como estas de acá, que vemos en esta parte de aquí. Ya está comenzando a empujar, también lo vemos en los techos, y ya hemos hablado sobre eso en algunas exposiciones pasadas, y también he hecho algunos videos con respecto a este punto, de cómo identificarlos y cuál sería el proceso correcto. Hay que ver cuál es la calidad, en qué estado está el acero, para poder tomar las decisiones correctas. Esto ocurre por la humedad, por el salitre que hay en los terrenos y que en su debido momento no se han corregido. Justamente hace un tiempo, hace una semana, visité un proyecto donde tenía la ventaja, le comentaba al cliente que tenía la ventaja de que él había construido, no tenía ningún vecino. Ya que hay veces, cuando construye cuando ya construyó el vecino, no podemos ver la parte lateral que colinda con ellos. Y son en esas partes donde vamos a poder encontrar cangrejeras o cangrejeras que por esos huecos ingresa la humedad y carcome tanto el concreto como al acero. Y de ahí comienza a brotar hacia adentro de la casa. Si tenemos la ventaja, le comentaba él, de que estás protegido, lo mejor será tarrajear incluso esa parte o colocar un impermeabilizante en la zona para evitar que la humedad posteriormente, no ahora de repente, pero ya cada 5 o 10 años, pueda generar algunos daños a la estructura, porque recuerden que el concreto es poroso y permeable. Entonces está muy expuesto a la intemperie, y eso hay que evitarlo de alguna forma, ya sea usando aditivos o agregando algún tarrafeo con impermeabilizantes para poder sellar esa parte. ¿Qué conlleva tener este problema? Pues recuerden, si nosotros tenemos menos sección de concreto,
ya que estamos perdiendo al momento que el acero empuja esta parte que vemos acá, ya tenemos menos sección restante, tenemos menos resistencia del concreto y también tendremos menos área de acero, porque este óxido ya no se cuenta como acero y si ha perdido más del 1% de su sección, tampoco nos está sirviendo mucho el acero que está quedando ahí y está siendo débil en algún punto de la estructura. Ahora veamos algunos pasos para analizar la evaluación de la vulnerabilidad. Estos pasos los puedes realizar tú al momento de visitar la propiedad que te están mostrando que quieren construir. Aquí les muestro una imagen de referencia. Veamos el primer punto, el primer paso. Paso 1, revisar el estado de la estructura. ¿Recuerdan la falla que les mostré anteriormente? Pues eso es signo de un mal estado. También podemos verificar el salitre. En el primer nivel normalmente se da caminar, pasear por toda la casa, entrar a las habitaciones, a los baños y verificar cuál es el estado de la estructura. Visualmente es un punto, también lo podemos realizar realizando diamantinas al concreto existente, ver qué resistencia tiene ese concreto. Estoy seguro que se van a llegar muchas sorpresas al realizar este ensayo en las edificaciones existentes. También pueden realizar estudios de mecánica de suelos para conocer en qué estado o cuál es la composición del suelo donde está construida este proyecto, así como su resistencia, presencia de área de repente de relleno o si no de un suelo arenoso, un suelo inestable. Eso también genera vulnerabilidad a la estructura. Y un comentario que les puedo realizar sobre este punto es que si tienen algún familiar, algún cliente que quiera construir o les dice, ¿sabes qué? A ver, veamos quién está conectado a la transmisión. Por ejemplo, Raúl, ¿no? O Raúl o Moisés Quispe. Si dice Moisés, quiero construir en este área, en este terreno, y tengo aquí los planos y quiero construir acá. Entonces tú, Moisés, le tendrás que decir al cliente, usted tiene un estudio de mecánica de suelos del lugar, de repente no tiene, la persona quiere construir una vivienda mayor a 3 pisos, eh, por tu seguridad, por tu nombre, de repente, por lo que tú quieras representar en un futuro, te recomendaría que no construyas esa edificación porque puede esto fallarnos no por tu mal proceso o no porque tú hayas hecho un mal procedimiento durante la construcción, sino simplemente porque el terreno es inestable y cualquier construcción sobre él va a tender a fallar. Y el principal culpable seguramente serás tú, ¿no? Por llevar a cabo la construcción. Hace poco, en una construcción, en un cerco, me llamaron para verificar por qué había esa fisura y llegando a la indagación de todo el entorno donde estaba construido el lugar, me comentaba de que la mitad del terreno era un relleno de una cantera que antiguamente era una excavación mayor a 4 pisos de altura, referenciaba él, que con el tiempo se fue rellenando, se niveló todo el terreno y se creó incluso una nueva urbanización en la parte posterior y estaban vendiendo lotes en esa zona. Muchas personas no saben que eso fue un relleno antes de verlo así todo plano. La persona amplió su terreno y justamente donde se encontraba el relleno fue ahí donde se fisuró. Era simplemente un cerco perimétrico, no tenía ninguna carga, no se había techado nada sobre él, simplemente era un cerco, pero falló por su propio peso, imagínense. Imagínense qué hubiese pasado si eso se hubiese techado, si se hubiese estado habitando, si se hubiese proyectado un hotel o una edificación para departamentos. Todos esos datos hacen vulnerable a una edificación, incluso sin que ocurra un sismo. Así que revisar el estado de la estructura es muy importante. Paso 2, identificar el sistema estructural también. ¿Qué sistema estructural se está desarrollando en esa construcción? Si es albañilería, si es pórtico, si es dual. Ya en la antigua capacitación hemos hablado acerca del tema. Si te lo has perdido, no te preocupes. Al final de la capacitación, Brayhan te va a decir en qué página lo puedes encontrar para que puedas visualizarlo. El paso 3.
suponiendo que es albañilería confinada, que es una de las más usadas o las que se han usado mucho para la construcción de viviendas de 1 a 5 pisos normalmente. En este caso hay que identificar cuáles son los muros portantes. ¿Qué muros están sirviendo como receptor de carga? Es importante identificar esos muros para evitar tocarlos o generarle algún daño. El paso 4, el paso número 4, es revisar la continuidad de los muros. Esta continuidad debe repetirse durante todos los niveles. Si generamos alguna irregularidad de los muros en su no continuidad, vamos a generar fallas en esos pisos. Irregularidades más conocidas como piso blando, que hemos visto ya en el punto anterior. El paso 5, que algunas personas no lo realizan, pero estoy seguro que tú después de esta capacitación lo vas a realizar, es la evaluación, un análisis estructural con un especialista. Es importante que un especialista visite el proyecto y que verifique todos los puntos que hemos visto anteriormente y que realice un estudio, un diseño de la edificación existente. Levantar esta edificación, esta construcción ya existente en un programa conocido como ETAPS y aplicarle las cargas que ésta está recibiendo durante su vida útil, sea el carga viva, las personas que van a estar transitando, el tipo de uso que va a desarrollarse en esta vivienda, así como el peso de su propia carga. Con esto vamos a poder identificar las zonas que requieran reforzamiento. Vamos a conocer cuáles son los puntos débiles de la edificación y qué tipo de reforzamiento exige. Ya sea un cambio de estructura, de repente el concreto es muy poco para lo que nosotros debamos tener en esas columnas, entonces habrá que cambiar el concreto en esos lugares. Aumentar la sección del concreto también se da muchísimo. De repente podemos aplicar alguna estructura eh, que no sea de concreto, de repente nos podemos usar acero para poder soportar carga axial, para soportar el peso de la estructura, o a aumentar muros estructurales para poder soportar cargas cortantes que existan generadas por el sismo. Todo eso se puede desarrollar, pero siempre en base a un diseño, a un análisis, donde tengamos datos certeros que nos indiquen que necesita esos puntos reforzamiento. También es importante tener en cuenta de que no debemos, si un reforzamiento, si llevar de vulnerable a no vulnerable conlleva a realizar grandes cambios a la estructura existente, colocar de repente, aumentar secciones en varias columnas o colocar, o que nos falte gran sección de concreto y realizar ese proceso constructivo sea muy tedioso, sea muy complejo, lo mejor será optar por una demolición de la estructura o de la vivienda por último, ¿no? Hay veces cuando agregamos gran reforzamiento en la casa, al final, como dicen, toda cosa reparada no funciona de la misma forma, ya sea en una computadora, ya sea en un carro, lo mismo va a pasar en una vivienda. Si una vivienda necesita un gran reforzamiento, lo mejor va a ser siempre demoler. Exigir y basarnos en cálculos cuando en la forma práctica no es como se plantea en los planos y no se pueda dar como se plantea en los planos, pues estaremos hablando de nada. He visto muchos planos de reforzamientos que indican, por ejemplo, anclar varillas o varillas de acero 50 centímetros, ¿no? O sea, y en una sección de una viga de 25 por 20. Imagínense, anclar 4 fierros. El simple hecho que el rotomartillo esté vibrando, el rotomartillo o un taladro esté vibrando dentro para generar este hueco y se ancle esta varilla, genera fisuras internas minuciosas, bien pequeñas, dentro de esta sección de concreto. Y aplicarle 4, estaríamos prácticamente rajando toda esta sección y un reforzamiento sobre una estructura que está fisurada internamente, bueno, es lo mismo que nada, como les mencionaba. Entonces hay que ser muy duros calificando una edificación, porque si somos un poco blandos y queremos salvar, sea como sea, una edificación, pues lo único que estaremos realizando es engañando o ocultando algo que en un futuro todos lo vamos a notar, todos lo vamos a ver. Hay veces las verdades son muy duras, pero lo mejor es siempre
decirlas y no ilusionar a una persona diciendo que su vivienda va a soportar cualquier tipo de sismo. Cuando realizamos una edificación, con un reforzamiento en una edificación, como les comentaba, podemos llevar de una edificación que está vulnerable a un trance, a una parte donde la vulnerabilidad se reduce, pero no se elimina, se reduce, lo que conlleva de repente daños no estructurales, de muros, de ventanas que se descuadran, puertas, etcétera, pero que no afecten directamente a la estructura principal. Eso es lo que podemos hacer. En algunas estructuras que tienen daños, son vulnerables y que tienen ya años construidas, podemos llevarlas hasta este punto. Es muy difícil poder llevarlas de un estado vulnerable a un estado no vulnerable, como si fuera un proyecto nuevo. No lo he visto, para serles sincero. O sea, lo que normalmente se hace es llevarlas hasta un estado donde sabemos que va a fallar, pero la vivienda no va a colapsar. Bueno, pero también es importante qué prefieres, ¿no? Si dejarla vulnerable y que pueda fallar y generar daños, pérdidas materiales y humanas, o llevarlas a un estado donde vamos a tener solo simplemente pérdidas económicas, que eso se puede reparar. Este punto es importante y bueno, hay que conocerlo y hay que estar consciente de que una vivienda que se vaya a reparar o que se vaya a reforzar no siempre va a ser sísmicamente estable. Ahora vamos a practicar, vamos a realizar una evaluación de densidad de muros. Es un ejercicio muy simple que tú lo vas a poder realizar. Si tienes a la mano tu norma, que yo tengo por aquí una norma, bueno, está un poco lejos, pero si tienes la norma o también la puedes descargar de internet, vas a poder desarrollarla. Recuerden, pueden compartir, agregar a sus compañeros, a sus amigos constructores a este en vivo para que puedan juntos practicar con este ejercicio que es muy sencillo. ¿Ok? Voy a estar aquí leyendo sus comentarios. ¿Qué tal, Benjamín Luján? ¿De dónde nos sigues, Benjamín? ¿Qué tal, Ronald Tocayo? Elías Valencia. ¿Puedo cambiar una parte de columna que está el acero que está en mal estado por la humedad? Claro, claro, eso lo puedes realizar. Siempre es importante desarrollar el proceso constructivo adecuado y en este punto el apuntalamiento es más que importante. Veamos quién está por aquí. Desde Lima, Miguel Guamán. ¿Qué tal, Miguel? Carlos Munguía, con Viguetas Rovedillas, menciona. A ver, ¿quién más está por aquí? Estefano. Recuerden, Estefano, Diana, comenten a sus compañeros de que estamos en una transmisión en vivo y que van a poder realizar sus consultas aquí. ¿Quién más está por aquí? A ver. Jaime, ¿qué tal, Jaime Aguilar? Sí, sigan realizando sus consultas. Seguramente Braham ya está apuntando todos los datos para que podamos desarrollarla al final de la plática. Recuerden que al final se va a desarrollar el sorteo del medidor láser, que es muy práctico y fundamental para todo constructor tener este medidor que te da medidas tanto longitudinales como también te dan áreas y que es muy práctico para poder realizar metrados o realizar algunas mediciones para poder desarrollar algún trabajo, sea de drywall, de albañilería, incluso de encofrado, etc. Es muy práctico. Yo tengo uno que la verdad que sí me ayuda bastante para tomar medidas, y más aún cuando hay veces voy solo a alguna visita, a algún levantamiento, y puedo hacerlo sin que alguien me ayude del otro extremo. Es muy útil. ¿Qué tal, Stephanie? Desde Huancayo nos saluda. Desde Huancayo no veo gente de Trujillo, como en la última capacitación. También tenemos personas, Gles de Gloria, saludos desde Rubén, Cajamarca. Mira, Cajamarca. Desde Piura tenemos a José Luis, Lima, Ate. Yo vivo cerca de Ate, vivo en Santa Anita, estamos muy cerca. Clinton, de Jauja. Jauja está en el centro, está como yendo a Huancayo, ¿verdad? Sí, sí he pasado por Jauja. Bueno, en todos los lugares vamos a encontrar algunas viviendas vulnerables y eso, digamos, no nos debe llevar a rendirnos, sino a poder preocuparnos y poder tomar algunas contingencias para evitar que esto genere algún daño, no monetario, sino de salud y de pérdidas humanas
ante un evento sísmico como lo que ocurrió en Chincha en el último terremoto, donde no estuvimos preparados, donde las personas no eran conscientes de este mal y vivían muy confiadas de las edificaciones que habían realizado hace muchos años. Vamos a ver ahora entonces con este cálculo de densidad de muros, que es muy sencillo. Ustedes pueden realizarlo en su propia vivienda. Por ejemplo, aquí tenemos una distribución de una vivienda, como les muestro aquí, una casa, donde tenemos muros. Toda esta parte azul es muros. En su vivienda también pueden realizar esto y seguramente con el medidor láser que hoy se van a ganar, van a poder realizarlo sin ningún problema. Esta medición, hacen este levantamiento, identifican los muros que son portantes. Recuerden, los muros portantes son los muros que tienen continuidad en todos los pisos. Si un muro continúa en un primer piso y en el segundo piso, pero se pierde en el tercero, pues el del tercero ya no se contará. Esto de aquí se realiza piso por piso, ¿ok? Recuerden siempre identificar primero los muros portantes. Si es un muro y arriba tenemos una ventana, ese muro no es portante, ¿no? No está recibiendo carga. Y si ese muro tiene continuidad, pero es de pandereta, tampoco lo podremos considerar como un muro portante de 100%. Luego de identificar los muros que son portantes, vamos a pasar a utilizar esta fórmula, esta pequeña fórmula que es muy sencilla. Aquí les explico un poco. El Z, esta parte de aquí, lo vamos a poder obtener de la tabla en base a dónde está ubicada su proyecto o su vivienda. Y esta parte de izquierda que vemos aquí, lo vamos a poder obtener del levantamiento que vamos a realizar de la vivienda, de los muros, de la longitud de muros, del ancho del muro. Tenemos aquí que el Z es el factor de zonificación, el U es el factor de importancia de la edificación, el S es el factor del tipo de suelo. Todos estos datos los van a poder encontrar, como les comento, del reglamento. El N es el número de pisos. ¿Cuántos pisos tiene la edificación? ¿Ok? El AP es el área típica de pisos, ¿no? ¿Cuál es esta área típica que se está repitiendo en todos los pisos? Es lo que nosotros vamos a tener que hallar haciendo un simple levantamiento de la edificación. Luego que hemos hecho esto, vamos a tomar que para este caso los valores que hemos obtenido según la ubicación del terreno que hemos presentado anteriormente, donde el Z es 0.45, el uso es 1, el tipo de suelo es 1.1 y el número de pisos son 3 pisos. El AP es 105 metros cuadrados, ¿no? El área proyectada. Esta dirección en X que vemos aquí en esta tablita de acá son los muros, están representados con 1Y, 2Y, son la cantidad de muros que son portantes. Estas son sus longitudes, estas son el ancho del ladrillo. Recuerden, seguramente ustedes cuando midan el ancho del ladrillo en su propiedad tendrá 15 centímetros, pero es porque te estás contando el tarrajeo. Lo que nosotros debemos contar simplemente es el ancho del ladrillo, el ancho efectivo, que es 13 en algunos casos son 12.5. Es importante picar para poder conocer cuál es el área real, porque edificaciones antiguas tenían tarrajeos de cerca de 2 centímetros por cada lado, que hacían parecer como si fuera un muro de cabeza, pero cuando tú le picabas el tarrajeo te quedaba un muro de 13 centímetros, que era lo real, lo efectivo, que va a soportar el peso de la edificación, ¿no? El tarrajeo no es estructural, así que tenemos que retirarlo. Hacemos el metrado de todos estos muros, de toda la longitud, como vemos aquí, por el espesor, ¿no? Y obtendremos en metros cuadrados. Luego vamos a hacer la sumatoria de estos metros cuadrados, como vemos acá. ¿Sí? Vemos aquí la sumatoria de la longitud por el ancho. Esto vamos a dividirlo entre el área, ¿no? El área techada típica que tienen los 3 niveles. Esta división es este dato que tenemos aquí, que no tiene ninguna unidad porque se van metros cuadrados con metros cuadrados de abajo. Es una proporción. Y en el otro lado, reemplazando los datos que hemos obtenido en base al reglamento, tendremos 0.0265.
¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice el reglamento? Mientras el área efectiva que va a poder soportar la casa sea mayor que el área, no, perdón, el ratio que obtendremos acá sea mayor que el ratio que obtendremos en la parte derecha, que nos proporciona según la zona, según la ubicación, nuestra edificación, podemos decir que la edificación como menciona acá, en este caso la densidad de muros si supera la mínima establecida en la norma, vamos a poder decir que tenemos la suficiente cantidad de densidad de muros en la edificación y no vamos a obtener daños severos ante un evento sísmico. Si este dato sale al revés, si sale menor, pues lo que tendremos que hacer es aumentar muros o de repente otro sistema estructural, ya sean muros estructurales, para poder contrarrestar y para poder soportar el peso de la edificación y no tener alguna falla por falta de densidad de muros, que es lo que muchas viviendas sufren actualmente. Este ejercicio lo puedes desarrollar, como te comento, haciendo un levantamiento muy rápido de tu vivienda y es muy importante. Si tu vivienda no es de albañilería confinada, pues también hay que realizar directamente el levantamiento en etapas y evaluar las cargas que también nos van a dar mayor dato, mayor causas que puedan generar vulnerabilidad a tu vivienda, sea por falta de área en columnas, hace falta de área de acero en las columnas también, es algo que ocurre mucho. Si estás pensando en realizar ampliaciones de pisos superiores, seguramente vamos a requerir no solo mayor sección de concreto, sino también mayor sección de acero, y es importante identificarlo antes de construir esta edificación y no después, que sería mucho más costoso la reparación. Ahora pasamos a las conclusiones, después de poder conocer un poco acerca de lo que te comenté. Primero, las construcciones que se construyeron sin planos o que no coinciden con los mismos, es otro punto importante, porque algunos tienen planos, pero en el camino se generan cambios estructurales y también de arquitectura, son altamente probables que tengan vulnerabilidad sísmica. Identificar los elementos estructurales. Dos, ¿no? Identificar los elementos estructurales o de más importancia en la estructura es algo que debemos realizar. ¿Cuáles son estos elementos estructurales que están soportando? Conocer en qué sentido están las viguetas. En el sentido que van las viguetas, en el sentido en el cual tienen un apoyo, en qué estado se encuentran estos elementos. Si tienen alguna fisura, si han sufrido algún daño, porque es lo más probable que ocurra cuando ocurra un evento sísmico. Esta estructura se va a mover y serán estas partes donde reposa toda la carga, las cuales tiendan a fallar. Hay que evidenciar si esto ha ocurrido en tu vivienda. 3. El mantenimiento es importante para evitar el deterioro de las estructuras. Justamente el mantenimiento que les comenté en el comentario que hice sobre la visita en Fuemanchay, esta edificación, si nosotros tenemos una construcción nueva, es importante darle mantenimiento. ¿Y mantenimiento qué es? Tarrajear la edificación, si tiene alguna cangrejera, resanar esas cangrejeras, realizar el pintado de los muros, así como incluso el pintado, si es una estructura de acero, hay que pintar cada cierto tiempo para evitar que el óxido ingrese. Todos estos mantenimientos le van a dar una durabilidad mayor a la estructura y evitar que éstas puedan fallar durante el evento de un sismo. 4. Identificar las zonas que requieran reforzamiento o reemplazo de estructura. Justamente como mencionaba nuestro amigo, es importante si tenemos estos daños estructurales como el óxido de un acero, pues hay que identificar cuáles son esos puntos y ir reparándolas poco a poco. No reparemos de golpe todo. Recuerden que el concreto alcanza su resistencia al 100% después de 28 días. Y en muchos casos, lo que quieren los propietarios es que cambies toda la columna en el menor tiempo. Pero imagínate, estarías cambiando y colocando columnas débiles en un periodo muy corto, ¿no? Hay que hacer cambios puntuales. Cambias una columna después de un tiempo. Te recomendaría usar acelerantes para que reduzcas este tiempo y puedas terminar el trabajo lo antes posible, para que el concreto pueda llegar a su resistencia. Y después irte a un extremo opuesto y también realizar punto ahí, ¿no? Nunca realices el cambio de columnas de una columna pegada a otra, ¿no?
hacer continuamente en esa parte. No es como si fuera una calzadura. Hay que realizar cada cierta distancia el cambio de columnas poco a poco, esperando que el concreto frague y obtenga su resistencia total, y así evitar que la estructura pueda sentarse o pueda fisurarse. Y a las finales, más que reparación, estaremos generando más daño. Hay que hacerlo pausadamente. Es una parte muy, muy importante el tiempo, los tiempos que vamos dejando después de realizar cada construcción. Quinto, la inspección de un ingeniero estructural es necesaria para poder obtener conclusiones y recomendaciones puntuales de cada edificación. Como les comento, puede haber muchos factores que hagan vulnerable tu vivienda y que una persona no se pueda dar cuenta, pero un ingeniero estructural sí te va a poder detallar y va a poder identificar todos estos eventos que puedan causar daños a tu edificación. Hasta aquí es este tema. Si te gustaría saber un poco más sobre él, puedes realizarlo en los comentarios para que podamos realizar alguna evaluación más a detalle, de repente pruebas de diamantina, de estudio de suelos. Todos esos puntos van de la mano con la vulnerabilidad de una vivienda, y también es importante que tú los conozcas para que tú también puedas asesorar a tus clientes, asesorar a un familiar que está pensando en construir.